Soy Morgana. Tengo 28 años, y hace 3 semanas, mi padre arrojó el regalo de bodas de mi madre al frío suelo de mármol frente a 150 invitados. El sonido que hizo, ese pequeño y sordo golpe de cuero gastado contra la piedra, es algo que nunca olvidaré. Tampoco las palabras que gritó, la basura a la basura. Se refería a mi madre, a su regalo, a mí. Lo que él no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que la vieja y descolorida libreta de ahorros que acababa de humillar contenía algo que cambiaría todo lo que creía entender sobre mi familia. Cuando la llevé al banco una semana después, la cajera me miró como si acabara de salir de una cámara acorazada. Se puso pálida. Luego susurró: «Señora, por favor no se vaya». Antes de contarles lo que pasó después, tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia les llega. Y si están viendo desde alguna parte del mundo, dejen un comentario diciendo dónde están y qué hora es. Me encantaría saberlo. Ahora, déjenme retroceder 2 meses antes de la boda, cuando todo empezó a desmoronarse. Mi familia no era pobre. Eso es lo primero que deben entender. Mi padre, Ricardo Velasco, era dueño de una empresa inmobiliaria de tamaño medio en Marbella. No era una empresa del IBEX 35, pero vivíamos cómodamente. Conducía un Mercedes clase E, coleccionaba relojes Tag Heuer y se aseguraba de que todos en el club de campo supieran exactamente lo hecho a sí mismo que estaba. Creciendo en nuestra casa de 5 dormitorios en La Zagaleta, aprendí pronto que el éxito tenía una forma específica a los ojos de mi padre, y no se parecía a mí. «Si hubieras nacido niño», me dijo una vez cuando tenía 12 años, «tendría a alguien a quien pasarle el negocio». Yo estaba allí mismo, su única hija. Aparentemente no era suficiente. Mi madre, Elena, existía en los márgenes de nuestra casa, cocinaba, limpiaba, sonreía en las cenas y se reía de los chistes de mi padre. Y cada mañana iba a su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local, un trabajo que mi padre nunca perdía la oportunidad de ridiculizar. «¿Qué haces siquiera allí?», se burlaba. «Organizar libros que nadie lee, contar el polvo». Ella nunca se defendía, ni una sola vez. Simplemente asentía, recogía los platos y desaparecía en la cocina. Durante años pensé que era débil. Me avergüenza admitirlo ahora, pero es la verdad. Miraba su silencio y veía rendición. No entendía lo que realmente estaba haciendo. No entendía nada. Mi padre tenía una frase favorita: «En esta casa, los hombres deciden, las mujeres ejecutan». Lo decía como si fuera sabiduría, como si estuviera transmitiendo alguna verdad ancestral en lugar de simple crueldad envuelta en tradición. Y durante la mayor parte de mi vida, le creí. Creí que mi madre no tenía nada, que no era nada sin él. Estaba tan increíblemente equivocada. Conocí a Daniel Ferrer un martes de octubre durante una excursión escolar. Soy maestra de tercero de primaria en el Colegio San José. Sí, la carrera que mi padre considera un desperdicio de potencial. Estaba acompañando a 23 niños de 8 años en una visita a una obra cuando literalmente choqué con el arquitecto que explicaba los muros de carga. Daniel me sujetó del codo antes de que cayera sobre un montón de madera. Sus manos eran cálidas, su sonrisa era más cálida. «Cuidado», dijo. «Esta es una zona de casco obligatorio». Yo no llevaba casco, mi corazón tampoco. Salimos durante 2 años antes de que me pidiera matrimonio. 2 años de cenas en las que realmente me preguntaba por mi día. 2 años de alguien que me miraba como si yo importara. No por lo que podía ofrecer, sino por quién era. La familia de Daniel era diferente a la mía en todo lo que importaba. Su padre, Haroldo Ferrer, dirigía Desarrollos Ferrer, una empresa de bienes raíces comerciales que hacía que la compañía de mi padre pareciera un puesto de limonada. Pero nunca lo habrías imaginado por cómo trataban a la gente. La primera vez que conocí a Haroldo y Catalina Ferrer, me preguntaron por mis alumnos, no por el patrimonio neto de mi familia, no por mis perspectivas, por mis alumnos. «Tercero de primaria es un año crucial», dijo Catalina, sirviéndome té en su ático de la calle Serrano en Madrid. «Es cuando los niños realmente empiezan a descubrir quiénes son». Casi lloro. Nadie había hablado nunca de mi trabajo como si importara. Cuando mi padre se enteró de quién era la familia de Daniel, algo cambió. De repente, se interesó en mi relación. De repente, quería conocer a mi novio.
De repente, su hija, la maestra, estaba haciendo contactos. Me llamó por primera vez en 6 meses, el día después de que anuncié mi compromiso, no para felicitarme, sino para preguntarme sobre la cartera de Haroldo Ferrer. Yo pagaré todo, anunció mi padre 3 días después de conocer a los padres de Daniel. Estaba sentada en su despacho, el que tenía el escritorio de caoba y las fotos enmarcadas de los edificios que había desarrollado. Nunca me había invitado a entrar aquí antes. La silla de cuero crujió cuando se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con algo que nunca había visto dirigido hacia mí. Interés. Toda la boda, el lugar, el catering, las flores, todo. Considéralo mi regalo. Debería haber sospechado. Mi padre nunca había gastado más de 50 euros en mis regalos de cumpleaños. De repente, quería gastar 80.000 euros en una boda. Pero Daniel me apretó la mano debajo de la mesa y susurró: «Quizás está tratando de cambiar». Quería creer eso, Dios. Quería creerlo tanto. Así que dije que sí. En una semana, mi padre había reservado el Real Club de la Puerta de Hierro, un lugar del que ni siquiera era socio, pero al que deseaba desesperadamente pertenecer. Había seleccionado al servicio de catering, al florista, a la banda. Había diseñado invitaciones con letras doradas que costaban más que mi salario mensual. La lista de invitados tenía 150 nombres. Reconocí quizás a 30 de ellos. «Socios comerciales», explicó mi padre cuando le pregunté. «Gente importante». ¿Importante para quién? La noche antes de que se enviaran las invitaciones, mi madre me encontró en el jardín. Se movía en silencio como siempre, apareciendo a mi lado como un fantasma. «Morgana», dijo en voz baja, poniendo algo en mi mano. «También tengo un regalo para ti, pero te lo daré el día de tu boda». Miré hacia abajo. Sus dedos estaban envueltos alrededor de los míos, cálidos y temblorosos. «Es lo más importante que tengo», susurró. «Recuerda eso, no importa lo que digan». No lo entendí entonces, pero lo haría. La mañana de la boda me senté en mi habitación de la infancia y pensé en mi madre. Hay un recuerdo que casi había olvidado. Tenía 15 años. Estaba en casa enferma, deambulando por la casa en pijama. Fui a buscar galletas a la cocina y escuché algo desde el dormitorio de mis padres. Un conteo. La voz de mi madre, suave y rítmica, como una nana hecha de números. Me había arrastrado hasta la puerta y había echado un vistazo. Estaba sentada en el borde de la cama, un pequeño cuaderno en sus manos, un fajo de billetes en la colcha a su lado. No era mucho dinero, quizás unos cientos de euros, pero lo contaba como si fuera oro. Cuando me vio, su rostro cambió. No culpable, exactamente. Algo más, algo que no pude nombrar. «Solo cosas de mayores», había dicho, guardando el cuaderno en el viejo joyero de roble que había pertenecido a su madre. Nada de qué preocuparse. Nunca volví a preguntar sobre ello. Los niños no lo hacen, ¿verdad? Suponemos que los secretos de nuestros padres no nos conciernen. Pero sentada en esa misma habitación, 15 años después, viendo la luz de la mañana entrar por las cortinas, me pregunté, ¿para qué había estado ahorrando? ¿Y por qué tenía que ocultarlo? Mi madre llamó a la puerta a las 9 con una funda de ropa con mi vestido prestado de pronovias dentro. «¿Estás lista?», preguntó. No lo estaba, para nada de eso. Pero sonreí, me levanté y dejé que me ayudara a ponerme el vestido en el que mi padre había insistido. Seda blanca y encaje importado, elegante y caro, y nada parecido a lo que yo habría elegido para mí. «Estás preciosa», dijo mi madre, con los ojos húmedos. No sabía entonces que se estaba despidiendo de la vida que había soportado por mí. El Real Club de la Puerta de Hierro parecía sacado de una revista. Rosas blancas caían en cascada de jarrones de cristal. Un cuarteto de cuerda tocaba a Gaspar Sanz cerca de la fuente. 300 sillas dispuestas en filas perfectas en el césped bien cuidado, cada una cubierta con cintas de seda que combinaban con mi ramo. Y en el centro de todo, mi padre. Lo observé desde la ventana de la suite nupcial, dirigiendo a los proveedores como un general, organizando a sus tropas. «Muevan esa mesa. Ajusten esas flores». No, la torre de champán va allí. Llevaba un traje de Pedro del Hierro que nunca le había visto. Gris marengo, perfectamente entallado. Unos gemelos nuevos brillaban en sus muñecas. Parecía caro, parecía importante, parecía alguien interpretando un papel. «Tu padre realmente se ha superado», dijo mi dama de honor, Sara.
mirando por encima de mi hombro. Nunca lo había visto tan involucrado. Esa era una forma de decirlo. Cuando el coche de los Ferrer llegó, un sedán negro discreto, no la llegada ostentosa que mi padre habría elegido, lo vi transformarse. Su postura se enderezó, su sonrisa se amplió. Cruzó el césped con la mano extendida, antes de que Haroldo hubiera cerrado la puerta del coche. Haroldo, Catalina, bienvenidos, bienvenidos. Usaba una voz que no reconocí, más cálida, más suave, la voz de un hombre que quería algo. Por el rabillo del ojo, vi a mi madre de pie sola cerca del jardín de rosas. Llevaba el vestido de color champán que mi padre había elegido para ella, no el azul intenso que ella había querido, y su sonrisa parecía pintada. Me miró a través de la ventana. Por un momento, algo pasó entre nosotras, algo triste y cómplice. Luego, la voz de mi padre resonó por el césped. «Dejadme que os dé el gran tour». Y el rostro de mi madre volvió a quedarse inexpresivo. La ceremonia fue hermosa. Sé que suena extraño dado todo lo que vino después, pero estar en el altar con las manos de Daniel en las mías, viendo sus ojos llenarse de lágrimas mientras decía, «Sí, quiero». Esa parte fue real. Esa parte fue nuestra. «Te quiero», susurró mientras deslizaba la alianza de platino en mi dedo. «Pase lo que pase, recuérdalo». No supe entonces por qué lo dijo de esa manera, como una advertencia, como una promesa contra algo que se avecinaba. El sacerdote nos declaró casados. Daniel me besó suavemente, y 150 personas aplaudieron, la mayoría de ellos extraños que mi padre había invitado. Miré a la multitud durante ese beso. Mi padre sonreía radiante a Haroldo Ferrer, no a mí. Ya estaba calculando. Ya estaba haciendo contactos, ya estaba usando mi boda como una oportunidad de negocio. Y en la primera fila, mi madre estaba sentada sola. Tenía los ojos rojos. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. No estaba sonriendo. «Mamá ha estado llorando todo el día», le susurré a Daniel mientras caminábamos de regreso por el pasillo. Me apretó la mano. «Emociones de boda. Es normal». Pero algo en mi pecho decía que no era normal. Algo decía que mi madre no lloraba de felicidad. En el cóctel, la observé rondar los bordes de las conversaciones, siempre sola, siempre observando a mi padre moverse por la sala. Una vez, extendió la mano para tocar su brazo, y él se la quitó sin siquiera mirar. «Ahora no, Elena». 3 palabras dichas como si fuera una mosca zumbando cerca de su cava. Ella retiró la mano lentamente, con cuidado, como si hubiera aprendido a hacerse pequeña. Debería haber ido con ella entonces. No lo hice. Es algo de lo que me arrepentiré siempre. La recepción comenzó a las 7, y para las 8 mi padre estaba borracho, no borracho de caerse. Ricardo Velasco nunca se avergonzaría de esa manera tan obvia, pero del tipo de borracho en que su voz se vuelve más fuerte y sus historias más grandes y la verdad se vuelve flexible. Lo vi acorralar a Haroldo Ferrer cerca de la torre de Cava, gesticulando expansivamente con una copa. 15 millones de euros en ingresos el año pasado, le oí decir. Nos estamos expandiendo al sector comercial. Vienen grandes cosas. Sabía a ciencia cierta que su empresa había facturado quizás 3 millones. Quizás. El rostro de Haroldo permaneció cortésmente neutral, pero lo vi intercambiar una mirada con Catalina. El tipo de mirada que las personas casadas comparten cuando ambos están pensando lo mismo y no quieren decirlo. «Tu padre parece entusiasta», dijo Catalina, apareciendo a mi lado en la mesa de postres. Quería disculparme, explicar, de alguna manera separarme de la actuación que estaba ocurriendo al otro lado de la sala. «Está emocionado por la boda», logré decir. Catalina me tocó el brazo suavemente. «Estoy segura de que sí, querida». Pero sus ojos decían algo diferente. Más tarde, me enteraría de que Haroldo ya había hecho su investigación, que sabía exactamente cuán grande no era la empresa de mi padre, que toda la farsa había sido transparente desde el principio. Pero en ese momento, solo sentí el lento avance del pavor, la sensación de que algo se estaba acumulando, presión detrás de una presa. La risa de mi padre sonó demasiado fuerte. Le dio una palmada en el hombro a Haroldo, como si fueran viejos amigos. Estaba actuando tan intensamente que casi podía ver el sudor en su frente, y mi madre estaba en un rincón observando, en silencio, esperando. ¿Qué? No lo sabía. Todavía no.
Señoras y señores, es hora de los regalos familiares. La voz del maestro de ceremonias cortó la charla animada y los invitados comenzaron a dirigirse a sus asientos. Esta era la parte favorita de mi padre. Había estado planeando su presentación durante semanas. Subió al escenario primero, naturalmente. Daniel Morgana comenzó, su voz con esa calidez artificial que había llegado a reconocer. De la familia Velasco a la vuestra, un cheque de 50.000 euros para vuestro futuro. Levantó un sobrehecho de cuero italiano, grabado en oro. Los invitados aplaudieron. Yo sonreí. La sonrisa que había aprendido de mi madre, agradable, vacía, esperada. 50.000 euros. Ambos sabíamos que lo había pedido prestado contra su línea de crédito. 50.000 euros. Eso era en realidad una inversión en la buena opinión de Haroldo Ferrer. Gracias, papá, dije, porque esa era mi frase. Haroldo Ferrer fue el siguiente, su enfoque completamente diferente, sin fanfarrias, sin actuación. Simplemente le entregó a Daniel una pequeña caja azul de Tiffany. Una llave, dijo simplemente, a una casa señorial en Pedralbes. Era la casa de la abuela de Catalina. Pensamos que a vosotros dos os gustaría empezar vuestra vida allí. La sala quedó en silencio. Una casa señorial en Pedralbes valía. Ni siquiera podía calcularlo. Observé el rostro de mi padre por un momento. Una fracción de segundo, su máscara se deslizó. Vi el registro de la comparación. Vi cómo entendía que su cheque de 50.000 euros acababa de ser completamente eclipsado. Su mandíbula se tensó. Su sonrisa se convirtió en otra cosa. «¡Qué generoso!», dijo, su voz un poco demasiado aguda. Y entonces el maestro de ceremonias dijo el siguiente nombre. Y ahora, de la madre de la novia, Elena Gámez. Mi madre se levantó de su asiento y vi que sostenía algo pequeño, algo gastado, algo viejo. Se me encogió el estómago. No sabía por qué, todavía no. Mi madre no usó el micrófono. Caminó hasta donde Daniel y yo estábamos sentados en la mesa principal. Sus pasos cuidadosos, medidos. En sus manos había un pequeño libro, de unos 12 por 8 centímetros, encuadernado en cuero azul descolorido que se había suavizado en las esquinas. «Morgana», dijo, su voz apenas un susurro. La sala tuvo que esforzarse para oírla. «Este es mi regalo para ti», puso el libro en mis manos. Era una libreta de ahorros. Una anticuada libreta de ahorros de banco, del tipo que dejaron de emitir hace décadas. Banco Hispanoamericano, estaba estampado en letras doradas en la portada, aunque el oro se había desprendido en su mayor parte. «No entiendo», empecé. «Esto es todo lo que tengo», dijo mi madre. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. «Todo lo que he ahorrado. Quiero que tengas la libertad que yo nunca tuve, la libertad de tomar tus propias decisiones». Giré la libreta en mis manos. No pesaba casi nada. Detrás de mí oí susurros de los invitados. «¿Una libreta de ahorros? ¿Eso es todo? ¿Qué edad tiene esa cosa?». No me importó. Algo en la forma en que mi madre me miraba, feroz y tierna y desesperadamente esperanzada, me hizo un nudo en la garganta. «Gracias, mamá», dije, y la abracé. «Gracias. No dejes que nadie te diga que no vale nada», susurró contra mi oído. «Prométeme que, diga lo que diga quien sea, no la tirarás». No entendí la advertencia, pero asentí. «Lo prometo». Se apartó y por un momento pareció una persona diferente, más fuerte, más joven, como la mujer que podría haber sido si la vida hubiera sido más amable. Entonces la voz de mi padre lo destrozó todo. ¿Qué se supone que es eso? Mi padre estaba ahora de pie, su silla empujada hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol, por la vergüenza de haber sido superado por el regalo de Haroldo, por algo más oscuro que no pude nombrar. «Elena». Dijo su nombre como si fuera veneno. «¿Qué demonios es eso?». Mi madre no respondió, solo se quedó allí, con las manos entrelazadas, la mirada baja. Cruzó la habitación en 4 zancadas. Antes de que pudiera reaccionar, me había arrebatado la libreta de las manos. «¿Una libreta de ahorros?». Se rió. Pero no era una risa. Era algo cruel con la cara de la risa. «Le has dado a nuestra hija una libreta de ahorros delante de los Ferrer». «Ricardo, por favor», comenzó mi madre. A 30 años. Ya no susurraba. Su voz llenó el salón de baile, rebotando en los candelabros de cristal, en las paredes cubiertas de seda. 30 años de matrimonio, y esto es lo que aportas.
Este pedazo de... La tiró. La libreta golpeó el suelo de mármol con un sonido como una bofetada. Se deslizó por la piedra, deteniéndose cerca de la base de un arreglo de rosas. «La basura a la basura», rugió mi padre. El silencio que siguió fue absoluto. 150 personas se quedaron paralizadas. Los tenedores flotaban sobre los platos. Las copas de cava se detuvieron a medio camino de los labios. El cuarteto de cuerda había enmudecido. Oí a Catalina Ferrer inhalar bruscamente. Oí a alguien, quizás Haroldo, dejar un vaso con un cuidadoso clic. Mi madre se quedó inmóvil. Las lágrimas corrían por su rostro, en silencio, aceptando, como si hubiera sido entrenada para soportar esto. «Me has avergonzado por última vez», continuó mi padre, volviéndose hacia la sala como si esperara aplausos. «Pido disculpas a nuestros invitados por la patética exhibición de mi esposa. Los Velasco somos mejores que esto». Se ajustó la chaqueta de Pedro del Hierro, se alisó el pelo, sonrió a Haroldo Ferrer como si nada hubiera pasado. Y en el terrible silencio, mi madre susurró algo tan bajo que solo yo pude oír. «Lo siento, Morgana, lo siento mucho». Se estaba disculpando conmigo. Después de todo lo que él acababa de hacer, ella se estaba disculpando. Algo dentro de mí se rompió. La mano de Daniel encontró la mía debajo de la mesa. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino del esfuerzo de contenerse. «Voy a», comenzó. «No lo hagas». Mi voz salió más firme de lo que me sentía. «No le des lo que quiere». Podía sentir la rabia de Daniel como calor irradiando de él. Tenía la mandíbula tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Su mano libre se había cerrado en un puño sobre el mantel. «Morgana, él acaba de...». Lo sé. Sabía lo que Daniel quería hacer. Quería cruzar esa habitación y estrellar a mi padre contra la escultura de hielo. Quería defender el honor de mi madre, mi honor, frente a todos los que acababan de presenciar el momento más feo de mi vida. Pero yo había crecido con Ricardo Velasco. Sabía cómo funcionaba esto. Si Daniel le pegaba, mi padre sería la víctima. Si Daniel gritaba, mi padre parecería razonable en comparación. La violencia le daría exactamente lo que quería, una distracción, una forma de reformular la narrativa. En lugar del hombre que acababa de gritarle a su esposa por una libreta de ahorros, se convertiría en el suegro que había sido atacado en la boda de su hija. No le daría esa satisfacción. Al otro lado de la sala, Haroldo Ferrer se estaba levantando. Su rostro se había vuelto frío. La calidez de antes había desaparecido por completo. «Catalina», dijo en voz baja, «creo que deberíamos irnos». «Sí», asintió su esposa de inmediato. «Creo que deberíamos». La sonrisa de mi padre vaciló. «Haroldo, por favor. Esto es solo un asunto familiar». «Señor Velasco». La voz de Haroldo podría haber congelado el cava. «He visto suficiente para entender exactamente qué clase de hombre es usted». Empezaron a recoger sus cosas, y en el suelo, cerca de las rosas, el regalo de mi madre yacía abandonado. «Basura», lo había llamado mi padre. No tenía ni idea. Solté la mano de Daniel. «Morgana». Su voz era preocupada. «¿Qué vas a...?» «Confía en mí». Me levanté lentamente. Todos los ojos de la sala siguieron mi movimiento. La seda de mi vestido de novia susurraba contra mis piernas mientras bajaba de la mesa principal. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro cambiando de emociones. Confusión, irritación, el comienzo de otra diatriba. Pasé de largo. Mis tacones resonaron contra el mármol. Un paso, 2, 3. La libreta yacía donde había caído. Su cubierta azul descolorida contrastaba con la piedra blanca del suelo. Una esquina se había doblado por el impacto. Me agaché, la recogí y la limpié con cuidado, suavemente, como si fuera de cristal. Cuando me enderecé, no miré a mi padre. Caminé hacia mi madre, que estaba paralizada cerca de la pared, con las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. «Gracias, mamá», dije lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. «Este es el regalo más significativo que he recibido. Lo atesoraré para siempre». Le di un beso en la mejilla. Sentí su temblor. Luego me volví hacia Daniel, que ya estaba de pie. «Nos vamos», dije. «¿A dónde crees que vas?» La voz de mi padre se quebró en las palabras. «La recepción no ha terminado. Me estás avergonzando delante de...». Me detuve. Me giré lo suficiente para verlo por el rabillo del ojo. «No necesito tu permiso, papá, y no necesito tu aprobación».
Mi voz era tranquila, firme, una voz que no sabía que poseía. Lo que necesito es irme, así que eso es lo que estoy haciendo. Daniel me tomó de la mano. Juntos, caminamos hacia la puerta. Detrás de nosotros, mi padre seguía gritando algo sobre la falta de respeto, algo sobre todo lo que había hecho por mí. No oí nada de eso. Simplemente seguí caminando. La casa señorial en Pedralbes estaba en silencio. Haroldo y Catalina le habían dado la llave a Daniel hacía meses, pero habíamos planeado guardarla para después de la luna de miel. En cambio, se convirtió en nuestro refugio en nuestra noche de bodas. Daniel pidió cochinillo asado. Ninguno de los dos comió mucho. Me senté en el alféizar de la ventana, todavía con mi vestido de novia. No había tenido la energía para cambiarme y observé las luces de la ciudad desdibujarse a través del cristal. La libreta de ahorros estaba en el cojín a mi lado, su cuero gastado tibio por mi mano. «No tienes que mirarla esta noche», dijo Daniel en voz baja. «Lo que sea que haya ahí puede esperar». Lo sé, pero no podía dejar de tocarla, pasando mis dedos por las letras grabadas, preguntándome qué había querido decir mi madre con libertad. «Se quedó por mí», dije de repente. «Todos esos años, se quedó por mí». Daniel se sentó a mi lado, con cuidado de no molestar la libreta. «No lo sabes con certeza». «Sí, lo sé». Y de alguna manera lo sabía. La forma en que me había mirado hoy, la forma en que había dicho: «Quiero que tengas la libertad que yo nunca tuve». No se trataba solo de dinero. Se trataba de elecciones, de estar atrapada tanto tiempo que olvidas que hay un mundo fuera de la jaula. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Daniel. «Todavía no lo sé», pero eso no era del todo cierto. Había una cosa que sabía con certeza. Mi madre me dijo que fuera al banco, dije. El Hispanoamericano, la sucursal de Marbella. Dijo que preguntara por un tal señor Pizarro. Daniel guardó silencio por un momento. «Mañana», asentí. «Mañana». A través de la ventana, el Mediterráneo brillaba en la distancia. En algún lugar, mi padre probablemente todavía estaba furioso. Ya no me importaba. Había terminado de dejar que él controlara mi vida. Mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. 17. Llamadas perdidas. Todas del mismo número. Los mensajes de voz iban de la furia a la desesperación, en un ciclo que se repetía como un disco rayado. Primer mensaje: «Me humillaste delante de todos, delante de Haroldo Ferrer». Tercer mensaje: «Te desheredo, no recibirás nada». Séptimo mensaje: «Morgana, cariño, papá lo siente. Vale, papá bebió demasiado cava. Hablemos de esto». Duodécimo mensaje: «Pequeña ingrata, dejé de escuchar». Daniel me vio bloquear el número, su café enfriándose en sus manos. No intentó disuadirme. «Mi madre me ha enviado un mensaje», dije, mostrando el texto. Sus palabras eran breves, cuidadosas, como si pensara en cada una. «Mi queridísima Morgana, siento mucho lo que pasó. Tu padre no sabe lo que tiró. Ve al Banco Hispanoamericano, sucursal de Marbella. Pregunta por el señor Tomás Pizarro. Enséñale la libreta. Él te lo explicará todo. Te quiero más de lo que nunca sabrás. Mamá». Lo leí 3 veces. «¿Qué crees que significa?», preguntó Daniel. «No lo sé». Miré la libreta en la mesa de centro. Su cubierta descolorida parecía inofensiva a la luz de la mañana. Hay un número de cuenta dentro, unos pocos depósitos antiguos. El último fue en 2003. El saldo dice 847 euros. Daniel frunció el ceño. «No es nada, pero tampoco es para cambiarte la vida». «No, pero mi madre dijo que es lo más importante que tiene». Cogí la libreta, sintiendo su peso, o la falta de él, en mi palma, y dijo que fuera al banco. Así que eso es lo que iba a hacer. Cualesquiera que fueran los secretos que mi madre había estado guardando, estaba a punto de descubrirlos. La sucursal del Banco Hispanoamericano en Marbella parecía haber estado allí desde antes de que existiera la ciudad. Columnas de piedra enmarcaban la entrada. Los accesorios de latón brillaban bajo el sol de la mañana. El tipo de elegancia de dinero antiguo que hacía que las ambiciones de mansión de mi padre parecieran exactamente tan desesperadas como eran. Daniel me tomó de la mano mientras atravesábamos las puertas giratorias. Dentro, el aire olía a cuero y papel viejo. Cajeros con uniformes impecables trabajaban detrás de mostradores de caoba. Un guardia de seguridad nos saludó cortésmente. «¿Puedo ayudarles?».
Una mujer joven, su placa decía Emilia, nos sonrió desde la primera ventanilla. Tengo una cuenta de libreta, dije, deslizando el gastado cuadernillo de cuero por el mostrador. Me gustaría consultar el saldo. Emilia lo tomó con una mirada ligeramente perpleja. Las libretas de ahorros eran reliquias de otra época, pero escaneó el número de cuenta en su ordenador sin hacer comentarios. Entonces su rostro cambió. He reproducido ese momento 1000 veces en mi memoria. La forma en que sus ojos se abrieron de par en par, la forma en que sus dedos dejaron de moverse, la forma en que miró la pantalla, luego a mí, y de nuevo a la pantalla. Yo, lo siento. ¿Podría disculparme un momento? No esperó una respuesta. Presionó un botón debajo de su mostrador y desapareció por una puerta que decía «Solo personal». La mano de Daniel se apretó sobre la mía. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, pero mi corazón latía con fuerza. Algo iba mal, o algo iba muy, muy bien. A través de la puerta pude oír voces ahogadas, luego pasos. Luego la puerta se abrió de nuevo y un hombre de pelo plateado con un traje de 3 piezas salió. Me miró con una expresión que no pude descifrar. «Señora Ferrer», dijo. «Soy Tomás Pizarro, director de la sucursal. ¿Podría acompañarme, por favor?» Señaló una puerta que decía «Banca privada». «Y por favor», añadió en voz baja, «no se vaya. Permítanme hacer una pausa aquí por un momento. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño por alguien que se suponía que te quería, si alguna vez te han dicho que tus sueños no valían la pena o que tus contribuciones no eran valiosas, quiero que sepas que no estás solo. Y a veces, las cosas que parecen más ordinarias esconden algo extraordinario en su interior. ¿Qué crees que había en esa cuenta? Deja tu suposición en los comentarios antes de que continuemos. Ahora, de vuelta al banco. La sección de banca privada no se parecía en nada al vestíbulo público. Alfombras persas, pinturas al óleo, sillas de cuero que probablemente costaban más que mi salario anual. El señor Pizarro nos condujo a un escritorio de caoba y nos indicó que nos sentáramos. ¿Me permite? Extendió la mano para coger la libreta. Se la di. La abrió con cuidado, con reverencia, y tecleó el número de cuenta en su ordenador. Durante un largo momento, se quedó mirando la pantalla. «Señora Ferrer», dijo finalmente, «¿sabe lo que es esto?» «Una cuenta de ahorros», dije. «Mi madre me la dio en mi boda». «Es más que eso». Giró el monitor para que pudiera verlo. «Esta libreta es la clave de una cuenta fiduciaria que se estableció hace 25 años. Su madre es la fideicomitente. Usted ha sido la beneficiaria designada desde su nacimiento». Miré la pantalla. No podía procesar lo que estaba viendo. «El saldo actual», continuó el señor Pizarro, con voz suave, «es de 2.147.893 € y 41 céntimos. La habitación se tambaleó. «¿Lo siento qué?» 1 millones de euros, señora Ferrer». El señor Pizarro juntó las manos sobre el escritorio. Su madre ha estado construyendo este fondo durante 25 años, con depósitos mensuales de su empleo, inversiones cuidadosas gestionadas por nuestro equipo y una contribución inicial de 200.000 € de una herencia que recibió en 1999. 200. No podía respirar. Mi abuela le dejó. Margarita Gámez. Sí, la herencia era un bien privativo, legalmente distinto de cualquier activo matrimonial. Su madre lo invirtió sabiamente y lo fue aumentando con el tiempo. Hizo una pausa. Venía a verme cada año en su cumpleaños, sin falta, para revisar la cuenta, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Estaba llorando. No sabía cuándo había empezado. El brazo de Daniel me rodeó, pero no podía sentirlo. Mi madre, mi tranquila, ignorada, inútil madre. Había estado construyendo mi libertad durante 25 años, y nadie lo había sabido. «No entiendo», logré decir entre lágrimas. «¿Cómo es esto posible? Mi padre, él lo controlaba todo. ¿Cómo le ocultó esto?» La expresión del señor Pizarro era compasiva, pero cautelosa. «Solo puedo decirle lo que sé, señora Ferrer. Su madre abrió esta cuenta antes de que yo fuera director de la sucursal. Mi predecesor estableció la relación, pero ella ha sido muy metódica. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. La herencia de su abuela se clasificó como bien privativo según la ley española. Su madre nunca lo mezcló con los bienes gananciales. Lo mantuvo en un fideicomiso a su nombre de soltera,
Elena Gámez, no Elena Velasco. Pero su trabajo, dije. Trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca, en una oficina de contabilidad. Mi padre decía que no valía nada. Decía que estaba perdiendo el tiempo. Sus depósitos eran modestos pero constantes. 20 años de interés compuesto e inversiones conservadoras añadieron considerablemente al capital. Me mostró un gráfico, una línea que ascendía constantemente a lo largo de las décadas. También tomaba una parte del dinero del hogar, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo. Nada que se notara, pero se acumulaba. El dinero de la compra, la asignación para el hogar, el efectivo que mi padre le arrojaba como si fuera una sirvienta a la que se le paga. Lo había ahorrado. Todo. Hay algo más, dijo el señor Pizarro. Deslizó un sobre al otro lado del escritorio, de color crema, sellado con cera. La letra de mi madre deletreaba mi nombre en el frente. Dejó esto en el archivo para que se abriera solo cuando usted viniera a reclamar la cuenta. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una sola página cubierta con la elegante caligrafía de mi madre. Mi queridísima Morgana, si estás leyendo esto, has encontrado tu libertad. Este dinero es tuyo, no de tu padre, ni de ningún hombre. Es tuyo para que hagas con él lo que quieras. Me quedé porque quería que tuvieras un hogar estable, pero nunca estuve realmente atrapada. Me estaba preparando. Todo mi amor, mamá. Leí la carta 3 veces antes de poder hablar. No era débil. Susurré. Todos esos años pensé. Pensé que simplemente lo aceptaba, que soportaba su abuso, que dejaba que la tratara como si no fuera nada. El señor Pizarro guardó silencio, dándome espacio. Estaba jugando a largo plazo. La voz de Daniel estaba llena de asombro. 25 años y él nunca lo supo. Hay documentación adicional, dijo el señor Pizarro con cuidado. No estoy seguro de si es consciente, pero sus padres han tenido un acuerdo de separación legal en vigor durante aproximadamente 20 años. Levanté la vista bruscamente. ¿Un qué? ¿Un acuerdo de separación? Permanecieron en la misma residencia, pero los intereses financieros y legales de su madre estaban protegidos. Fue poco convencional. Dudó. Creo que se quedó por usted, señora Ferrer, hasta que creció, hasta que estuvo a salvo. 20 años. 20 años, compartiendo casa con un hombre que se burlaba de ella, la despreciaba, la hacía sentir como nada. Y todo el tiempo había tenido una vía de escape, un plan, pero se había quedado por mí. Necesito llamarla, dije, buscando mi teléfono. Marqué con manos temblorosas. Respondió al primer timbrazo. Morgana, ¿fuiste al banco? Mamá, estaba llorando otra vez. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Todos esos años, ¿por qué nunca me lo dijiste? Su voz también estaba ahogada por las lágrimas. Porque eras una niña, y los niños no deberían tener que cargar con los secretos de sus padres. Necesitabas creer en la familia, incluso si la familia estaba rota. Necesitabas estabilidad. Sacrificaste todo. No, cariño. No sacrifiqué nada. Invertí. Se rió suavemente, entre lágrimas. Invertí en ti, y ahora es el momento de que ambas seamos libres. Esa palabra de nuevo, libertad. Por primera vez, entendí lo que quería decir. ¿Qué quieres hacer ahora, mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, entre dos mujeres que habían pasado sus vidas bajo la sombra de Ricardo Velasco. Quiero irme, dijo. Las palabras salieron como un suspiro, como algo que había estado conteniendo durante décadas. Ya he hablado con mi abogado. Los papeles del divorcio están listos. Han estado listos durante años. Años. Había estado esperando, planeando, aguardando su momento hasta que yo estuviera a salvo, fuera de esa casa, a salvo casada, a salvo fuera de su alcance. Tengo un apartamento, continuó, pequeño, pero es mío, cerca de la biblioteca en Sevilla. He estado pagando el alquiler durante 2 años, solo esperando. ¿2 años? Te lo dije, Morgana. Me estaba preparando. Había una sonrisa en su voz ahora, no amarga, no triste, sino algo como un triunfo. Tu padre nunca miró de cerca las cuentas del hogar. Pensaba que el dinero estaba por debajo de él. Simplemente me daba dinero en efectivo y esperaba que yo lo hiciera funcionar. Y lo había hecho. Lo había hecho funcionar de formas que él nunca imaginó. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Miré a Daniel, que me observaba con un apoyo silencioso. Al señor Pizarro,
que fingía no escuchar mientras organizaba papeles, a la carta en mis manos, 25 años de amor, comprimidos en una sola página. No quiero usarlo para vengarme, dije lentamente. No quiero restregárselo por la cara ni humillarlo. No, no. Doblé la carta con cuidado, la volví a meter en su sobre. Solo quiero vivir mi vida sin él, sin su aprobación, sin su dinero, sin su voz en mi cabeza diciéndome que no soy suficiente. Mi madre guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras». Una semana después de la boda, mi madre empezó a hacer las maletas. Yo no estaba allí cuando mi padre se enteró, pero ella me lo contó más tarde. De esa manera tranquila y objetiva que había desarrollado a lo largo de 30 años de matrimonio. Él llegó a casa temprano. La encontró en el dormitorio con una maleta Samsonite abierta en la cama. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Ella no dejó de doblar la ropa. «Me voy, Ricardo. He solicitado el divorcio. Te entregarán los papeles a finales de semana». Él se rió. Esa risa cruel y despectiva que había oído toda mi vida. «¿Con qué? No tienes nada. Nunca has tenido nada». «Hemos estado legalmente separados durante 20 años», dijo mi madre con calma. «Tengo mis propios bienes, mi propio abogado, mi propio futuro». «Eso es imposible. Lo habrías sabido. No preguntaste». Cerró la maleta con un clic. «Nunca preguntaste por nada que no te beneficiara directamente. Así que, no, Ricardo, no lo sabías». Su rostro se puso morado. Me dijo que nunca lo había visto tan enfadado y que por primera vez en 30 años no tenía miedo. «Volverás arrastrándote», escupió. «No tienes ni un céntimo. Estarás en la calle en un mes». Mi madre cogió su maleta, caminó hacia la puerta del dormitorio. «Adiós, Ricardo», dijo. «Espero que encuentres lo que sea que has estado buscando en la admiración de los demás, porque ciertamente ya no lo encontrarás en tu familia». Salió. Él se quedó en ese dormitorio vacío, rodeado de los muebles caros que había comprado para impresionar a la gente, y se dio cuenta, quizás por primera vez, de que estaba completamente solo, no porque lo hubieran abandonado, sino porque había alejado a todos. Mi teléfono sonó a las 9 p.m. esa noche. Había desbloqueado el número de mi padre, no porque quisiera hablar con él, sino porque quería saber cuándo finalmente entendería lo que había perdido. «Morgana». Su voz era áspera. «¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tu madre?». «Nada, papá». Mantuve mi voz firme. «Mamá tomó su propia decisión. Dice que tiene dinero. Eso es imposible. Nunca ha tenido. Debes haberle dado algo. Tú y esa familia Ferrer debéis haberlo hecho. Esto no se trata de los Ferrer. No se trata de mí». Tomé aliento. «Mamá se ha estado preparando para esto durante 20 años. Simplemente nunca te diste cuenta porque nunca la miraste. No de verdad». Silencio en la línea. «No puede hacerme esto», dijo finalmente. «Necesito que hables con ella. Dile que cambiaré. Dile que...». «Papá», lo interrumpí. «Tuviste 30 años para cambiar. Tuviste 30 años para tratarla como una persona en lugar de una sirvienta. Elegiste no hacerlo. Morgana, soy tu padre. Sí lo eres. Y siempre estaré agradecida por el techo sobre mi cabeza y la comida en la mesa mientras crecía». Hice una pausa. «Pero no te debo la vida de mi madre. No te debo mi silencio. Y definitivamente no te debo un perdón que nunca has pedido. Si no arreglas esto», su voz se endureció, «no recibirás nada. Ni un céntimo. Te desheredaré de todo». Casi me río. «Papá», dije, «no necesito nada de ti. Ya no». Colgué. Luego bloqueé su número de nuevo. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Había establecido un límite, y el cielo no se había caído. 2 semanas después, Haroldo y Catalina vinieron a cenar. Se suponía que sería una velada tranquila, vino, pasta y conocernos sin el caos de la boda sobre nosotros. Daniel hizo la lasaña de su abuela. Puse la mesa con la vajilla buena que nos habían regalado. Estábamos sentándonos cuando sonó el timbre. Lo supe antes de abrir. Llámalo instinto. Llámalo 30 años viviendo con la imprevisibilidad. Simplemente lo supe. Mi padre estaba en el umbral con flores y una botella de vino. Su sonrisa estaba forzada. «Morgana». Estaba por el barrio y pensé, «No estás invitado, papá». Detrás de mí oí la silla de Daniel arrastrarse hacia atrás. Oí la voz de Haroldo, baja y tensa.
Solo 5 minutos. La sonrisa de mi padre vaciló. Quiero disculparme por la boda, por todo. ¿No puede un padre enmendarse? No es el momento. Por favor. Su voz se quebró. Necesito hablar con Haroldo. Solo un momento. Ha habido un malentendido. Y ahí estaba, la verdadera razón. Incluso ahora, en lo que presentaba como una disculpa, su principal preocupación era salvar su relación con Haroldo Ferrer, con la oportunidad de negocio que Haroldo representaba. Señor Velasco. Haroldo apareció detrás de mí, su voz fría como el hielo. No creo que tengamos nada de qué hablar. Haroldo, por favor. La boda fue un malentendido. Había bebido demasiado. Lo vi arrojar el regalo de su esposa al suelo y llamarlo basura. El tono de Haroldo no cambió. Lo vi humillar a su familia frente a 150 personas. Eso no fue el alcohol, señor Velasco. Eso fue su carácter. El rostro de mi padre pasó de suplicante a furioso en un instante. Usted no entiende. No sabe con lo que he tenido que lidiar. Esa mujer ha sido una inútil durante 30 años. Papá. Daniel dio un paso adelante, posicionándose entre mi padre y el resto de nosotros. Tienes que irte ahora. Las flores cayeron al suelo. Mi padre se quedó allí, respirando con dificultad, mirándonos a todos, en su contra. No le quedaban movimientos. No entiendes lo que hice por esta familia. La voz de mi padre había alcanzado ese tono que recordaba de la infancia, agudo, afilado y peligroso. La voz que solía hacer que mi madre se encogiera. La voz que solía hacerme esconder en mi habitación. Pero ya no me escondía. Construí todo. Me señaló con el dedo. La casa, la empresa, toda tu vida. Y me lo pagas poniendo a mi propia esposa en mi contra, avergonzándome delante de... Hizo un gesto descontrolado hacia Haroldo. Gente que importa. La expresión de Haroldo no cambió. ¿Gente que importa? Sí. Gente importante. Gasté 80.000 euros en esa boda específicamente para... Se detuvo. Vi cómo la comprensión amanecía en los ojos de Haroldo. Las piezas encajaban. ¿Específicamente para qué, señor Velasco? La voz de Haroldo era seda sobre acero. ¿Para impresionarme? ¿Para crear una relación de negocios? La boca de mi padre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Gastó 80.000 euros de dinero prestado, continuó Haroldo en voz baja, para montar un espectáculo, no para su hija, para mí, para lo que pensó que yo podría hacer por su empresa. Eso no es. Yo nunca. Y cuando su esposa, que aparentemente ha estado ahorrando silenciosamente durante 2 décadas y media, le dio a su hija el regalo más significativo de la noche, usted lo tiró al suelo. Haroldo negó con la cabeza, porque no encajaba en su actuación. Catalina puso una mano en el brazo de su esposo. Creo que hemos visto suficiente, querido. Sí, Haroldo miró a mi padre una última vez. Señor Velasco, no hago negocios con hombres que tratan a sus familias como accesorios. Por favor, no vuelva a contactarme. La puerta se cerró en la cara de mi padre. A través de la madera, lo oí quedarse allí, respirando, procesando la muerte de todo lo que había intentado construir. Luego, lentamente, pasos que se alejaban. Se había ido. ¿Puedo ser honesto con ustedes por un momento? A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. No es gritar, no es exponer. Es simplemente dar un paso atrás y dejar que alguien revele quién es realmente. Mi padre tuvo todas las oportunidades para disculparse, para cambiar. En cambio, le dijo a Haroldo Ferrer exactamente lo que había estado haciendo todo el tiempo. Antes de terminar esta historia, quiero preguntarles, ¿alguna vez han tenido que alejarse de alguien a quien amaban para protegerse? Cuéntenmelo en los comentarios. Ahora, déjenme contarles lo que pasó después. Las consecuencias fueron silenciosas pero devastadoras. Mi padre nunca consiguió su reunión con Haroldo Ferrer. Ninguna sociedad, ninguna inversión, ninguna entrada en el mundo del desarrollo inmobiliario real al que deseaba desesperadamente unirse. Pero eso no fue lo peor. La historia se extendió, no de forma dramática. No hubo titulares, ni exposiciones en redes sociales, solo susurros. La forma en que las cosas viajan en los pequeños círculos empresariales de la Costa del Sol. ¿Oíste lo que pasó en la boda de los Velasco? Al parecer, tiró el regalo de su esposa al suelo. Los Ferrer se fueron antes de que se cortara la tarta,
En cuestión de meses, 2 acuerdos que mi padre había estado persiguiendo se vinieron abajo. Nada oficial, solo reuniones cortésmente declinadas, llamadas telefónicas no devueltas, almuerzos que nunca se programaron. Su empresa no se derrumbó, no estaba arruinado, pero las puertas que había pasado décadas tratando de abrir, ahora estaban cerradas, silenciosamente, firmemente, permanentemente. No me alegré de ello. Bueno, quizás un poco, pero sobre todo me sentía cansada. Cansada de las décadas de actuación, cansada de las mentiras y la manipulación y el constante y agotador esfuerzo por ganarme la aprobación de alguien incapaz de darla. Mi padre llamaba ocasionalmente en esos primeros meses. Nunca respondí. Envió cartas, largas y divagantes que alternaban entre la disculpa y la acusación. Leí la primera, tiré el resto. ¿No crees que deberías hablar con él?, me preguntó una vez una colega. Sigue siendo tu padre. Pensé en eso. Lo es, asentí. Y no lo odio, pero no lo necesito en mi vida para quererlo desde la distancia. Algunas relaciones son más saludables con espacio. Ella no lo entendió. Estaba bien. La mayoría de la gente no lo entiende hasta que lo ha vivido, hasta que han tenido que construir muros solo para sobrevivir. Mi madre floreció. No hay otra palabra para describirlo. En los meses posteriores a su mudanza a su apartamento de Sevilla, la vi transformarse en alguien que nunca había conocido. Se cortó el pelo, algo que mi padre le había prohibido durante 30 años. Pintó su salón de amarillo, su color favorito, el que él había llamado hortera. Se ofreció como voluntaria en la biblioteca donde una vez trabajó, no por dinero ahora, sino por alegría. Olvidé lo que se sentía, me dijo un día durante el almuerzo, tomar una decisión y no tener que defenderla. Simplemente ser. El divorcio finalizó discretamente. Mi padre no pudo impugnar nada. El acuerdo de separación había sido inamovible durante 2 décadas. Él se quedó con la casa y el negocio. Ella consiguió su libertad. Me dijo que había empezado a escribir un diario al principio, luego algo más estructurado, 30 años de recuerdos, observaciones, estrategias de supervivencia. Estoy pensando en convertirlo en un libro, dijo casi tímidamente. Una memoria, quizás para otras mujeres, en situaciones como la mía. Mamá, tomé su mano sobre la mesa de la cafetería. Eso es increíble. No sé si alguien lo leería. Yo lo leería, y creo que mucha otra gente también. Le apreté los dedos. Tienes una historia que vale la pena contar. Sonrió. Una sonrisa real, no la versión pintada que había visto crecer. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo. Todos esos años pensé que era débil por quedarme, por no contraatacar. Pero no me quedaba porque era débil. Me quedaba porque estaba construyendo algo, un futuro para ti. Y ahora, hizo un gesto a su pequeño y soleado apartamento. Ahora puedo construir algo para mí. Fue lo más valiente que había oído nunca. La gente me preguntaba qué iba a hacer con el dinero. 2 millones de euros. Dinero que te cambia la vida. Dinero para dejar tu trabajo. Dinero para comprar una mansión y no volver a trabajar. Seguí enseñando. Sé que suena loco, pero aquí está la cosa. No me hice maestra porque no pudiera hacer otra cosa. Me hice maestra porque me encanta. Porque cada día puedo ver a niños de 8 años descubrir que son capaces de más de lo que pensaban. ¿Cómo podría el dinero reemplazar eso? Pero lo usé con cuidado, con sentido. Trabajé con un asesor financiero para establecer un fondo de becas, el Fondo de Educación Margarita Gámez, en honor a mi abuela, cuya herencia lo había iniciado todo. Cada año ayudaría a 5 estudiantes de familias de bajos ingresos a asistir a la universidad. ¿Por qué no tu nombre?, preguntó Daniel cuando le mostré la documentación. Porque no se trata de mí, firmé el documento final. Se trata de continuar lo que mi madre empezó, usando el silencio y la paciencia y acciones pequeñas y constantes para cambiar vidas. Compramos una casa en las afueras de Marbella, no en la Zagaleta, no en el territorio de mi padre, sino en un barrio tranquilo donde las escuelas eran buenas y los vecinos saludaban. 3 dormitorios, un jardín trasero, una cocina lo suficientemente grande como para cocinar los domingos. Y empecé a enseñar una nueva unidad a mis alumnos de tercero, educación financiera. Cómo ahorrar, cómo planificar, cómo pequeñas acciones repetidas en el tiempo pueden construir algo enorme. Eran demasiado jóvenes para entenderlo del todo, pero algún día lo harían.
¿De verdad no vas a renunciar?, preguntó mi amiga Sara, incrédula. ¿Por qué iba a renunciar? Porque podrías hacer cualquier cosa. Viajar por el mundo, empezar un negocio, comprar un yate. Me reí. ¿Qué haría yo con un yate? Ella no lo entendía. Estaba bien. Las mejores cosas de la vida no se miden en metros cuadrados o caballos de fuerza. Mi madre me enseñó eso. Mi padre y yo no hemos hablado en 18 meses. Todavía llama a veces, no a menudo, pero lo suficiente como para saber que no ha olvidado que existo. Cumpleaños, fiestas, algún martes al azar en el que probablemente ha bebido demasiado whisky y ha empezado a pensar en el legado. No respondo. Tampoco lo bloqueo. Es una posición extraña. Querer a alguien con quien no puedes estar. Entenderlo mientras te niegas a aceptar su comportamiento. Llorar una relación que nunca fue lo que necesitabas que fuera. ¿Lo perdonarás alguna vez?, me preguntó Daniel una vez. Tuve que pensarlo. El perdón es un proceso, dije finalmente. No un momento. Estoy trabajando en dejar ir la ira, el dolor, los años de sentir que no era suficiente. Hice una pausa. Pero el perdón no significa dejar que alguien vuelva a tu vida para que pueda volver a hacerte daño. Son dos cosas diferentes. Así que no lo verás, quizás algún día, para un funeral, una visita al hospital, algo que requiera que la familia se presente independientemente de la historia. Me encogí de hombros. Pero cenas de Nochebuena, fiestas de cumpleaños, presentarle a sus nietos. Me toqué el vientre, demasiado pronto para que se notara, pero acabábamos de enterarnos, no hasta que pueda demostrar un cambio real, y no solo un cambio de una semana o un mes, un cambio que se mantenga. Algunas personas pensaban que estaba siendo demasiado dura, otras pensaban que no estaba siendo lo suficientemente dura. Esto es lo que he aprendido. No puedes hacer feliz a todo el mundo. Solo puedes tomar decisiones con las que puedas vivir. Y yo podía vivir con la distancia. Podía vivir con los límites. Podía vivir queriendo a mi padre desde lejos mientras me protegía a mí y a mi familia de su caos. No era perfecto, pero era honesto. Y a veces, honesto es lo mejor que puedes hacer. 3 años después, estoy sentada en mi cocina viendo a mi hija comer huevos revueltos. Se llama Margarita, Maggie para abreviar. Tiene los ojos de Daniel y la barbilla terca de mi madre, y una risa que llena cada habitación en la que está. Mi madre también está aquí, ayudando a Maggie a navegar por la compleja ingeniería de llevar los huevos al tenedor. Ahora tiene 60 años, canosa y serena de una manera que nunca vi mientras crecía. Publicó sus memorias el año pasado. No llegó a las listas de los más vendidos, pero ha recibido docenas de cartas de mujeres que reconocen sus propias historias en sus palabras. Valió la pena, me dijo, sosteniendo una de esas cartas. Incluso si solo ayudó a una persona, valió la pena. Daniel está haciendo café, tarareando algo en voz baja. Ha ampliado su estudio de arquitectura para incluir trabajo pro bono para centros comunitarios. Devolver lo llama, pagar por adelantado la suerte que hemos tenido. El Fondo de Educación Margarita Gámez ha ayudado a 43 estudiantes a asistir a la universidad. El año pasado, una de ellas me envió una nota de agradecimiento que me hizo llorar. «Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma», escribió. «Ni siquiera te conocía y cambiaste mi vida». Enmarqué esa carta. Cuelga en mi aula. A través de la ventana, puedo ver la tarde andaluza. Las hojas se vuelven doradas. La luz del sol se inclina a través de los árboles. Es el tipo de día que solía ponerme ansiosa porque el tiempo perfecto significaba que mi padre querría entretener, y entretener significaba actuar, y actuar significaba agotamiento. Ahora, el tiempo perfecto solo significa tiempo perfecto. «Mamá», dice Maggie, levantando su tenedor triunfalmente. «Lo hice. Lo hiciste, cariño. Estoy tan orgullosa de ti». Mi madre me mira a los ojos al otro lado de la mesa. Está sonriendo. Ambas lo estamos. Ahora guardo la libreta en un marco. Cuelga en nuestro salón, cerca de la ventana donde la luz de la tarde atrapa el cuero azul descolorido. Los visitantes a veces preguntan por ella. ¿Es una libreta de ahorros? Y les cuento la versión corta de la historia. Fue el regalo de mi madre, digo. Lo más valioso que me dio. Siempre preguntan cuánto había dentro. Ese no es el punto, quiero decirles. 2 millones de euros importan. Sí, pero lo que importa más es lo que representaba. 25 años de paciencia.
25 años de pequeñas acciones invisibles construyendo hacia algo enorme. 25 años de amor expresado no con palabras, sino con preparación. Mi madre no me salvó apareciendo en el último momento con un rescate dramático. Me salvó planeando año tras año para que cuando finalmente necesitara libertad ya estuviera esperando. Esa es la lección que llevo conmigo ahora. Las personas que realmente te quieren no siempre aman en voz alta. A veces aman en silencio, con persistencia, apareciendo una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Y el poder de las personas que intentan hacerte pequeño solo dura mientras tú creas en él. En el momento en que das un paso atrás, en el momento en que dejas de actuar para obtener su aprobación, te das cuenta de que nunca fueron tan grandes como parecían. Solo eran ruidosos. Mi padre llamó basura a la libreta. La tiró al suelo delante de todos los que le importaban. Se equivocó. La basura no era la libreta. La basura era la idea de que el amor podía medirse en actuaciones, en impresiones, en cuánto podías hacer que otras personas te admiraran. El amor real se parece a la libreta de ahorros de mi madre, gastada, descolorida, fácil de pasar por alto y con un valor superior a todo lo que mi padre intentó comprar. Si estás en una situación en la que alguien te hace sentir pequeño, por favor, sabe que no lo eres. Solo estás rodeado de personas que aún no han aprendido a verte. Un día encontrarás a los que sí lo hacen y todo cambiará. Esa es mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Si esto resonó contigo, si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien amas para salvarte, me encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario abajo. Leo cada uno de ellos. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre la fuerza silenciosa, la justicia inesperada y el poder de la paciencia, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte la próxima. El enlace a más historias está en la descripción a continuación. Hasta la próxima. Cuídate. Lo vales.